momento dije, seguramente la estarán mirando a Yamila. A ver, y miré para ver, no, está todo, ¿vio? Eso se llama ensayo. Eso es cuando la gente ensaya, ¿sí? Para entrar a la presencia de Dios. Es como usted puede ensayar también para entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo podemos ensayar nosotros para entrar a la presencia de Dios? Orando. Orando. Viniendo al altar y entregando nuestra humanidad. Entregando nuestra forma de ser. Entregando todo aquello que tal vez nos pesa. Que no tiene nada que ver con la iglesia, pero lo traemos de afuera y lo metemos en la iglesia. Venimos por ahí con un problema, con una discusión, con una necesidad. Y viene con nosotros todo eso. Son espíritus. ¿Cómo habla de esto el pastor? Pero es así, mi hermano. Y a veces venimos con eso. Por eso, cuando usted vea que están las chicas danzando, movamos las manos, aplaudamos fuerte, no nos distraigamos. No es el momento de hablar en la iglesia, es momento de entrar a la presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo, sonríe que Jesús te ama. Y dele un aplauso fuerte al Señor Jesús. Y a su nombre. Gloria a Dios. Tengo una palabra para compartirles. Se encuentra en el libro de San Lucas. Esta semana vamos a solucionar este tema. En el capítulo 23 vamos a estar leyendo del verso 27 en adelante. Vamos a hablar de Jesús. ¿Cuántos quieren escuchar de Jesús? Y a su nombre. Dice en el título de esta lectura, Jesús es sentenciado a muerte. Y dice el verso 13 del capítulo 23 en adelante, dice, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él. Nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que lo soltaré después de castigarlo. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Pero toda la multitud gritó a una diciendo, fuera con ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos, volviendo a gritar, diciendo, crucificadlo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Lo castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos.
Cuando lo llevaban, tomaron cierto Simón de Cirené que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevarán también con él a otros dos. Llevaron con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Amado Dios y Padre, en esta hora queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Agradecerte, Dios mío, por tu palabra una vez más, Señor. Agradecerte, Dios mío, este infinito amor y esta infinita misericordia. Agradecerte, Dios mío, porque siempre estás con nosotros, Señor. Quiero darte gracias. Señor, que tu palabra esta noche haga lo que tenga que hacer con nosotros. Que tu palabra, Señor, sane las heridas de nuestro corazón. Que tu palabra sane, Señor, y libere las mentes que están oprimidas. Y a los enfermos los sane, Señor. Te lo pido, Padre, dándote gracias. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Rey. Qué impresionante, porque dice que este hombre, este nuestro Señor Jesús, que había transitado y que había ejercido su ministerio, este Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, que había caminado y que había sanado enfermos, que había liberado a los endemoniados, que le devolvió la vista a los ciegos, que resucitó muertos. Este mismo Jesús que le dio la vida a la hija de Jairo, que sanó al centurión, que liberó a los jóvenes. Este mismo Jesús estaba siendo condenado a muerte. Estaba siendo llevado al tribunal máximo delante de Pilato. Porque como eran las Pascuas, ellos no lo querían juzgar, los judíos, los sacerdotes no, se querían sacar del peso para que no dijeran que era el motivo. Ellos se querían sacar ese peso y lo llevaron delante de Pilato. Y lo interrogó Pilato, y habiendo Pilato
darse cuenta de que este hombre llamado Jesús, el que había sanado a los enfermos, el que le había dado una oportunidad a una mujer como la samaritana, este mismo Jesús que había resucitado a Lázaro, este mismo Jesús estaba siendo condenado. Y lo triste y lo que trae fuerte golpe es que las mismas personas que habían recibido milagros eran las mismas que lo condenaban. Era el mismo pueblo judío, lo llevó a la muerte, a la peor de las muertes, porque cuando crucificaban a una persona, era porque era la persona más maldita, era lo peor que había en una condena. Podemos ver en los diferentes evangelios que el Señor Jesús fue llevado al Gólgota, camino al Gólgota. Ese camino, el Calvario, como usted quiera, como usted lo aprendió, esos lugares donde el Señor se detuvo, aproximadamente se detuvo 12 veces. Porque el peso cada día, cada momento del peso que llevaba esa cruz, ese peso cada día, cada minuto, cada hora, era un peso más profundo. Era como que la cruz aumentaba el peso a medida que el Señor caminaba camino al Gólgota. El Gólgota es el lugar donde se llama el lugar de la calavera, el lugar de la muerte. Y el Señor Jesús tiene que pasar y atravesar toda la ciudad, siendo avergonzado. Lo escupían en la cara, mi hermano. Usted sabe qué tremendo es ver a una persona que había hecho tanto bien por toda la humanidad y estaba siendo condenado, un hombre inocente condenado. Pero no solamente condenado, sino avergonzado, le arrancaban la ropa. Le lastimaban el rostro, le escupían, le rajaban la barba para quitarle la identidad. Le desfiguraron el rostro, mi hermano, mientras él tenía que llevar la cruz. Y en su camino a ese lugar donde él tenía que llevar su propia cruz, la cruz parecía que le pesaba aún más. No podía el Señor Jesús contener ese peso. No podía el Señor Jesús porque parecía que esa cruz se agrandaba. Esa cruz le pesaba, pero en ningún momento se quejó de tener que llevarla. Aún en un momento la cruz cae sobre él, explotando su rostro en las piedras, en el camino. Y gritaba a la gente: crucificarle, matarle. Las mismas personas que tenían a su hijo en sus hogares, las mismas personas lo condenaban y se burlaban. Yo quiero que usted por un momento, aunque sea un momento, un segundo, tenga para pensar ese momento tan terrible que vivió nuestro Señor Jesús. Fueron muchas horas desde que Pilato se lo entregó para que hicieran lo que quisieran. Fueron muchas horas de caminar entre la multitud empujando con la cruz al hombro. Y la gente ahí
burlándose del Señor, escupiéndole en la cara, traicionándolo. Cara a cara la traición, matarle. Los mismos padres que habían sido sanados sus hijos lo condenaban al Señor. Y llega un momento del camino que el Señor se cae. Y llega un momento del camino que la cruz era muy pesada. Y cuando el Señor cae, mi hermano, sus fuerzas parecían debilitarse. Yo no sé si usted está imaginando todo esto. Yo no sé si usted está metido en lo que dice la palabra. Pero yo quiero invitarlo, quiero contarle, mi hermano, que cuando nuestro Señor Jesús cae ahí, en ese momento hasta los discípulos estaban escondidos. Hasta los discípulos lo habían dejado solo. Hombres que Él había dado su tiempo, decidieron irse, abandonar al Supremo. Cuando hoy el Señor me daba esta palabra, muy temprano en la mañana, mi hermano, pensaba, y por un rato largo estuve muy callado. Estuve pensando esta palabra, mi hermano. Y me imaginaba ese dolor que traspasaba los dolores del tiempo. Me imaginaba esa cruz tan pesada, esa corona clavada, ese castigo sobre Él continuamente. Ese castigo feroz hasta hacerlo caer una y otra vez. Pero hay una parte de este relato, mi hermano y mi hermana, en la cual el Señor Jesús cae. Y un hombre que venía del campo, un hombre que no era judío, un hombre que tenía rasgos en su piel como de ser descendiente de África o algo así. Este hombre grande venía de su trabajo y ve la multitud que acechaba a Jesús, que lo golpeaba a Jesús, que lo castigaba a Jesús. Y ese hombre fue elegido para ayudar a nuestro Señor. La pregunta es la siguiente: ¿por qué usted cree que el Señor Jesús cayó en ese momento? ¿Qué significa esa caída? ¿Por qué el peso de la cruz si trajo la cruz durante no sé cuántas horas, sufrió un castigo feroz y nunca dejó la cruz? ¿Por qué usted cree que en ese momento cayó y la cruz le pesó tanto? Yo quisiera que usted lo pueda pensar. Yo quisiera que usted pueda en un segundo poder pensarlo, en un minuto pensarlo. ¿Por qué cree usted que la cruz pesaba tanto? Y yo le voy a decir por qué. Porque el Señor Jesús estaba llevando el peso del pecado de este tiempo.
el peso del odio de este tiempo. El peso de las aberraciones de este tiempo, de los homicidios de este tiempo, de los vicios de este tiempo. Porque la Biblia dice que el mal va a ir, se va a incrementar. El pecado se va a incrementar. Por eso el Señor Jesús, cuando va a la cruz, se está llevando los pecados de este tiempo. Los pecados, porque los pecados de este tiempo son aún más aberrantes que los pecados que cometían en aquel tiempo. Los pecados de este tiempo son aún más aberrantes que los pecados que cometían en el tiempo de Jesús. Si usted mira y lee la palabra, va a entender que en el tiempo de Jesús la gente andaba limitada. Se miraban entre todos para ver de no equivocar. En el tiempo de nuestro Señor Jesús la gente se cuidaba de dañar al otro. En el tiempo de Jesús, porque aquel que cometía un error enseguidita lo limpiaban. Al Señor Jesús lo envían a la cruz pero con una mentira, inventando argumentos, inventando cosas que nunca fueron. Pero él, sabiendo el propósito, dice que no escatimó, no habló, no dijo ninguna palabra. Y lo llevaron, dice, como oveja al matadero. ¿Alguien sabe? ¿Alguien alguna vez vio un matadero de animales? Los mataderos tienen corrales y tienen diferentes calidades de animales. Se apartan por corrales. Los corrales que son para la conserva. Esos son los animales que están lastimados, que tienen diferentes, no le voy a decir nada. Pero imagínense, son los animales los que van para la conserva. Los animales que van para la parte más cara, para la exportación. Y los animales que son para consumo interno. Son apartados en los mataderos. No es que van todos, no. Este para acá, este para acá. El que está lastimado, para allá. El que está, ese que viene así, para acá. Ese que viene lindo, para acá. El matadero es así. Y yo quiero decirle, mi hermano, cuando un animal, cuando una oveja, un cerdo, una vaca, un toro, lo que sea, entra a ese lugar, no sabe, se supone que no sabe el animal a dónde lo trajeron. Y el animal cuando entra, mi hermano, si usted le mira el rostro, si usted mira la cara de esos animales, usted va a ver que el animal le cambia el rostro. Empiezan como a sentir la muerte. Empiezan a sentir que algo le va a suceder. Por eso la Biblia dice que fue llevado como oveja al matadero. Empiezan a sentir una sensación que es terrible, pero tienen que pasar por ese mismo lugar. Pasan, entran caminando y salen del otro lado colgados. De ahí le sacan el cuero, y ahí empiezan a sacar las vísceras. Bueno, todo lo que usted ya vio, ya sabe. Dice que él fue condenado y fue llevado como oveja al matadero.
Dice que cuando el Señor Jesús, usted sabe, alguien sabe cuántos derramamientos hubo de sangre. Ya vamos a hablar de eso. Dice que cuando el Señor Jesús recibe la revelación, la recibe, ¿cómo la recibe, mi hermano? La recibe en la oración, recibe en el monte, ahí en Getsemaní. Se apartó a orar. Y cuando llegó el día de que estaba en el monte de Getsemaní, el Padre le revela que Él era el elegido para cargar con todos los pecados. Él era el elegido. Y dice que empezó a temblar el Señor en el monte mientras oraba. Empezó a temblar y a entrar en una agonía. Y en un momento habla con Dios y le dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero que no más se haga como yo, sino como tú quieres. Él fue obediente hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte. ¿Usted me entiende? Pero él no tenía pecado. Pero murió por los pecadores. Él se llevó en la cruz todos nuestros pecados. A veces, hermano, hablamos como una historia y no le tenemos la importancia ni el valor de lo que estamos orando o escuchando. Pero qué importante que el Señor se haya llevado las aberraciones de este tiempo. Sí, mi hermano. El Señor se llevó lo peor. Se llevó los pecados más terribles. Se los llevó a la cruz. Por eso el Señor, cuando va camino a la cruz, se está llevando los pecados nuestros. Estos pecados tan terribles de este tiempo. Esos pecados que están metidos en los corazones, en las mentes, en el alma. Cuando cae el Señor Jesús, mi hermano, era terrible. Y casi nadie podía explicar por qué no se podía levantar. El peso de esa cruz era terrible. Yo quiero que vos pienses por un momento cuáles. Yo sí sé cuáles son mis pecados y cuáles eran. Yo sí sé que le puse peso a la cruz. Yo le puse peso a esa cruz, mi hermano, porque por mis pecados fue Él a la cruz. A veces lo tenemos por poco al evangelio o por costumbre. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que cuando el Señor cae, tal vez el empujón se lo diste vos o se lo di yo. Pastor, no empiece, pastor, usted siempre lo mismo, pastor. Yo te tengo que decir la verdad. No podemos seguir jugando a la exégesis. No podemos seguir jugando a esos mensajes que hablan del pueblo de Grecia, que hablan del pueblo. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que hablar del que se llevó tus pecados y de los míos. Cuando nadie te perdonaba, Él te perdonó. Cuando todos te desecharon, Él te abrazó. Dice que el Señor cae.
Hay un relato que cuenta que la cruz se le cayó encima. El peso, ese peso de la rebelión. Dice que en lugar de Jesús la soltaron a un homicida, a Barrabás. Soltarla a Barrabás. Matarle a Jesús. Preferían al del mundo. Preferían al tipito. Preferían a Barrabás. Y desechaban a Jesús, que se estaba llevando las maldiciones. Matarle. Crucifícale. Oh rey. Se burlaban. Se burlaban, mi hermano, las mismas personas que el Señor le había hecho un milagro. Las mismas personas que el Señor había liberado se burlaban, le escupían. No aceptaban a Jesús. Tremendo. Y a veces en este tiempo, a veces me pongo a pensar, y claro, yo tengo una manera. Tal vez no es la manera. Pero cuando me doy cuenta que tal vez no sea la manera, bueno, voy a ver la manera de mi hermano, de mis hermanos, y veo la liviandad con que se toma al Salvador. Y veo la liviandad porque seguimos siendo crucificarle, matarle. Y está esa palabra tan hermosa, ¿no? Porque el Señor, a un camino a la cruz, mi hermano, a un camino que nosotros lo estábamos condenando, nosotros con nuestro pecado le caíamos en el peso a la cruz de nuestro Señor. Por eso cae por el pecado de este tiempo. Usted fíjese en las aberraciones de este tiempo. La promiscuidad ganó las calles. La promiscuidad en toda su dimensión ganó las calles, la mente, la familia, el aceleramiento de todo esto. Y el Señor Jesús dice que va a haber un tiempo. Ay de aquellas que tengan hijos, ay. Y aún de las estériles. Advierte este tiempo, está hablando de este tiempo. Usted fíjese las potencias del mundo. Lo que mandan es continuamente una propaganda para romperle la mente a todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande. Póngase a mirar la televisión, a ver, a las 8 de la noche, de las 8 a las 10 de la noche, va a ver que solamente le van a vender remedios. Remedios para el dolor de pie, para el dolor de oído, para la muela, para la cabeza. Le van tomando para que usted no crea. Entonces le ponen un modelo de creencia y usted empieza a consumir todas estas cosas. Usted empieza y yo también, y todos consumimos todo eso que nos venden. Cuando el Señor Jesús habla de este tiempo. Advierte a la iglesia el Señor. Dice, entonces comenzarán, dice, mire lo que dice el 29. Porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Claro, ¿quién va a querer criar hijos?
si la maldad se está incrementando, el hambre, la desocupación. Entonces van a llamar bienaventurada a la que no tenga hijos. Mire el mundo del revés. Cuando el Señor nos mandó, ¿a qué nos mandó? ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que procrear. Va a venir un tiempo donde la gente va a pensar que tener un hijo es una maldición. Y fíjese lo que sucede. Usted habla con alguien y le pregunta, ¿cuántos hijos tenés? No, un solo hijo y tengo 2 perritos que los quiero como mis hijos. Fíjese cómo empiezan a ocupar el lugar de la creación de Dios, empiezan a ocupar otras cosas. No, yo no puedo, no, porque yo no puedo dejar el gimnasio, yo no puedo dejar mis actividades, no tengo tiempo para eso. Le empiezan a cambiar el rol, la mente a las personas. Y es lo que advierte el Señor en esta palabra. Claro, no van a querer tener hijos, no van a querer hacer lo que dice Dios, no van a querer perdonar, no van a querer, no, porque hay algo, hermano, que está dominando y es el pecado. Nosotros le damos gloria a Dios porque tenemos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en este árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no hará? Y llevarán también con él a otros. Llevaban con él a otros 2 que eran malhechores para ser ejecutados. Llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero Jesús decía, Padre, en ningún momento el Señor Jesús dejó de orar. En el peor de sus momentos y en el peor de sus agonías, nunca dejó de orar. Y es impactante porque el Señor intercede por las generaciones que vienen. Intercede por estos 2, que significan eso, las generaciones que vienen del pecado. Por eso estos 2 aparecen en la cruz y no se ven en otro lugar. Podían haber sido en lugar de Barrabás, pero sin embargo no. Uno va a creer y otro no va a creer. Porque había 2 y uno creyó y el otro no. Pero sin embargo el Señor, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, dijo algo tremendo. Yo le pregunto a usted varón, a usted mujer, si alguien viene y le pega con un latigazo o con una piedra en la cara, ¿usted va a poner la otra parte de su cuerpo? Lo normal sería que reaccionemos. Lo humano sería que nos defendamos. Pero el Señor Jesús suelta una palabra tremenda. Perdónalos. Padre, perdónalos. Perdónalos. Perdónalos.
porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros no sabemos lo que hacemos. Y volvemos a condenar a Jesús a la cruz. Volvemos a revivir ese momento cuando tal vez tratamos con violencia a alguien. Cuando estamos en rebeldía, porque dice que soltaron a un rebelde en lugar de Jesús. A un homicida. A veces decimos, ¿por qué no se morirá? No lo soporto más, no la soporto más, que se muera. Dice que soltaron a un homicida. Conmigo que no se metan porque yo agarro los ay, plas, 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 La Biblia dice que soltaron un homicida en lugar de nuestro Señor. Y el Señor, sabiendo este padecimiento, este dolor, esta tristeza, habla con Dios y le dice: perdónalo, Padre. Perdónalo. Perdónalo, Juan Carlos, Señor, por todo lo que Él hace, por todo lo que hizo y aún por lo que hará. Yo digo Juan Carlos porque tal vez cada uno de nosotros deberíamos decir nuestro nombre. Reconocer lo que hay dentro nuestro, que es el peso de esa cruz. Reconocer, mi hermano, nuestras rebeliones, que es el peso que se llevó nuestro Señor. Que no le importó quién eras, no le importó tu condición. No le importó. No le importó. Cuando fue a hablar con la samaritana, no le importó que era una mujer, una prostituta. No le importó. Cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, no le importó al Señor Jesús quién era Jairo. Jairo se quería presentar ahí como el alguacil, el general. Dice que era un hombre de mucha reputación. Al Señor no le importó eso. Porque el Señor vino a buscar a los perdidos, dice la palabra. Nos vino a buscar a vos y a mí, que estábamos muertos. Desde el vientre de nuestra madre estábamos hechos en pecado. Dice que los niños, mi hermano, dice que los niños, cuando están en el vientre de la mamá, escuchan todos. Todos escuchan. ¿Está bien las mamás? ¿Me pueden dar fe de eso? Cuando el papá grita, la panza de la mamá se acelera porque está el corazoncito viendo aún, escuchando la violencia, la palabra violenta del padre que viene y rompe todo y grita. Y está maltratando a la mamá. El bebé está escuchando. Por eso en este tiempo hay tantos bebés, mi hermano, que cuando nacen, los médicos lo empiezan a observar a estos niños y los llevan a ser tratados por psicólogos. Y usted dice, ¿cómo puede ser que si recién nació y ya le están diagnosticando que tiene depresión a un bebé? Claro, si ya viene sufriendo todo este dolor y todas estas cosas, la viene sufriendo desde el vientre de su madre. Y así crecen estos niños. Y crecen y se desarrollan. Y cuando crecen a veces decimos, yo no sé a quién salió este. Todo el día con esa cara, no se ríe. ¿Querés que te cuente? ¿Querés que te diga por qué es así?
Ay de aquellas mujeres, dice el Señor, que en aquel tiempo, porque claro, la violencia y el pecado se incrementa día tras día. Cada día es más fuerte el pecado, más doloroso, más cruel. Y a su nombre. Cada día las palabras son más hirientes. ¿Cómo puedo herirlo a él o herirlo a ella? ¿Cómo puedo hacerlo sentir mal? Que sienta dolor. Crucificarle. Pero el Señor dice, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Qué amoroso, papá, ¿no? Qué amoroso que es Jesús. Mientras yo estoy predicando, yo puedo... Mire, mi hermano, las cosas que he pasado. Y no le voy a hablar de las que me hicieron, voy a hablar de las que hice. Y me vienen a la memoria. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me está revelando eso, ya te lo perdoné. Ese era el peso de la cruz, Juan Carlito. Me hiciste un peso terrible, esos pecados, ya me los llevé a la cruz. Esos pecados de locura, de violencia, ya me los llevé a la cruz. Me los llevé en cada latigazo, en cada bronca que se sacaron conmigo. Me los llevé a la cruz. La burla me la llevé a la cruz. El odio me lo llevé a la cruz. Dice que el Señor Jesús cae, mi hermano. Cae por el peso de la cruz, por el peso del pecado. Ay, Señor. Cae por el peso. Qué poderoso el Señor. Cuánto amor que tiene nuestro Señor por vos y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Dile un aplauso al Señor. Cuántas cosas para arrepentirnos que no sabemos, ¿no? Y usted no es culpable. ¿Sabe, mi hermano, que usted no es culpable? Hay alguien que se ocupó de que vos seas como sos. Vos no sos culpable, mujer. Se ocuparon de hacerte mala, se ocuparon de hacerte sufrir. Claro, desde el vientre de nuestra madre sufrimos violencia. Y el pecado se fue incrementando. Vos no tenés la culpa, yo sé. Me gustaría que tal vez puedas tener la oportunidad de decirle, Señor, gracias porque yo no sabía por qué tengo este carácter. Me gustaría que un día puedas hablar con el Señor y decirle, ayúdame, Señor, porque yo no sabía que cargué peso en tu cruz. Con esta manera de pensar, con esta manera de manejarme en la vida. Cargué peso en la cruz. Dame la oportunidad, Señor, de poder darle un abrazo a mi papá. De decirle a mi mamá que la amo. Para que ella también pueda recibir libertad. Yo te invito a que te pongas en pie en esta noche.
Ay, Señor amado. Ese peso que cayó sobre tus lomos. Ese odio que reflejaba la sociedad y es el mismo odio que a veces me acompaña. Y me olvido, Señor, que un día hiciste un milagro por mi vida. Me olvido de los favores que me has hecho, Señor. Y hasta me olvido que me perdonaste. Crucifícale. Matadle. Esos deseos que tenemos muchas veces. Deseos de muerte, pensamientos. Vienen desde aquel momento, desde aquella era. De generación en generación. Por eso dice que en estos tiempos el pecado se iba a incrementar. La violencia, la muerte. Pero qué bueno que es Dios. Qué bueno que nuestro Señor, que a su único Hijo Jesucristo le dijo que callara y que cargara esa cruz, que cargara tus pecados y los míos. Esos pecados. Él se llevó los pecados y te deja esta hermosa palabra. Esta hermosa palabra que dice: perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta esto el Señor se ocupó de perdonar nuestras rebeldías, nuestros errores, nuestros abusos, nuestras violencias, nuestras muertes. Y todo se ocupó el Señor para que vos tengas vida. Para que tu familia tenga vida. Perdónalos, dice el Señor. Porque no saben lo que hacen. Como diciendo, ya van a cambiar. Ya van a cambiar, Señor. Yo voy a morir por ellos. Yo me voy a llevar sus pecados y los de sus hijos también. Sus rebeliones me voy a llevar. Sus maldiciones. Sus muertes. Levante sus manos y adore. Adore a Dios. Hermanos, gracias por conectarse a nuestro culto general. Nos despedimos, pero permanecemos unidos en el Espíritu. No olvides compartir este video para alcanzar a alguien más. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Nuestras reuniones, domingos 19:30 horas, miércoles y viernes 20 horas. Seguinos en nuestras redes sociales. Iglesia Suriel Alsina. Que el favor del Señor esté sobre ustedes y sus familias. Bendiciones.